Vamos con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Vamos a hablar de la reforma de pensiones, porque la discusión en torno a la reforma de pensiones se ha tomado la agenda de la semana. La iniciativa se encuentra en la búsqueda final por un acuerdo y ahora el foco está puesto en la necesidad de abordar la brecha entre hombres y mujeres. Y para ello se está discutiendo cuál es el mecanismo idóneo que permita cortar esta diferencia. ¿Cómo está, ministra? Hola, Julio César, un gusto estar contigo hoy día en la radio. Ministra, mira, la pregunta que le voy a hacer, que va a parecer bien etérea, pero para mí es importante que usted lo defina, le ponga los límites. ¿En qué está hoy día esta reforma? Si usted me dice, ¿dónde estamos de esta conversación que ha sido eterna? Queda muy poco, en lo cual todavía tenemos diferencias, Julio César. Ya. Lo diría en esos términos. Y yo diría que son tres cositas bien importantes, pero que seguramente vamos a lograr encontrarnos. Tú me preguntaste primero cómo estaba, lo primero que te quiero decir es que estoy con mucha esperanza. Con mucha esperanza. Y lo segundo es bien cansada también. Pero bueno, esto es así. Y está estos tres puntitos, ¿cuáles son? Mire, lo primero, ya hemos definido que tiene que haber un beneficio para los actuales jubilados que cotizaron. Esto lo quiero dejar súper claro porque esta reforma apunta a la gente que cotizando tiene pensiones que los hace caer en la pobreza. Entonces aquí está el típico ejemplo de las profesoras de Estado, las profesoras normalistas, las profesoras en general, que cotizan 30, 35, 40 años y cuando reciben su primera pensión caen inmediatamente en la pobreza. Entonces el punto ahí es desde qué cantidad de años cotizados se les va a reconocer a las personas este esfuerzo que hicieron para ahorrar y que aún así no fue suficiente. Es decir, vamos a partir con 10 años cotizados para todos y por tanto las personas van a partir recibiendo una UF, vamos a partir con 5 años cotizados, media UF. Esa es una definición que hay que hacer. Esa es la primera, el primer tema. El segundo tema es el que tiene que ver con lo que estabas planteando, ¿no? Esta diferencia de pensión entre hombre y mujer, que es como de un 42% más baja la pensión de la mujer que la del hombre. Perfecto. Y ahí hay como varias cosas, Julio César, porque la pensión es más baja por varias razones. Porque nos jubilamos antes, porque ganamos sueldos más bajos, porque nos dedicamos más a cuidar a los hijos y la casa, entonces tenemos más lagunas. Pero hay una sola razón que no tiene que ver con estos elementos como culturales y sociales y que no es culpa de las mujeres, que es que vivimos más. Esto que debiera ser una buena noticia, para las pensiones se transforma en un castigo. Entonces la reforma se va a hacer cargo de ese elemento. Va a tener un componente en el cual se va a compensar a las mujeres en el 11% de su pensión, porque como vivimos más, la plata en el fondo hay que calcularla o estirarla en más tiempo, y eso hace que nuestra pensión sea un 11% más baja que la de los hombres. En eso ya estamos de acuerdo. El tema en el que tenemos la diferencia todavía con Chile Vamos es que ellos tienen un cálculo que para eso se requeriría medio punto de una cotización, el 0,5, pero la verdad es que, claro, si bien esto podría partir así los primeros años, al rato, muy rápidamente, se hace poco. Entonces lo que hemos aprendido es que como las reformas cuesta tanto sacarlas en el país, hay que ponderar bien los números. Pero estamos conversando, nosotros planteamos que si bien va a ir, cierto, una parte de capitalización individual, va a haber otra parte para reconocer los años cotizados y va a haber una parte para estas diferencias de género que se llaman, porque por expectativas de vida tenemos que terminar de cerrar cuál es ese número mágico que permite solventar, cierto, este 11% de diferencia en el monto de las pensiones. Ahí hay como dos de los temas medulares, y el tercero, bueno, tiene que ver con el tema de la AFP, pues, que nos ha costado tanto desarmar este nudo de concentración económica con altas ganancias, con altos cobros a los afiliados, ¿cierto? Con comisiones que se cobran además indirectamente del saldo de su fondo de capitalización individual, además de la que le cobran del sueldo. Y ahí está, hay varias fórmulas, pero ahí hemos tenido hartas presiones de las mismas AFPs que han resistido con todo el hecho de que lleguemos a un acuerdo. Pero hay fórmulas, así que estamos con bastante esperanza, aunque todavía no hay acuerdo. Y en esta conversación, esta discusión, a propósito de lo que usted nos ha contado, ¿podría encontrarnos cuántos meses más
de conversación, de discusión, porque ya se nos viene el verano. Ya. Sí, pues. Mira, después de 10 años, para que salga del Senado nos queda un mes, que es enero, porque tenemos un compromiso. ¿Ya? Y la verdad es que lo hemos ratificado permanentemente, tanto oficialismo como oposición. Esto sale en enero del Senado. Y el óptimo sería que la Cámara de Diputadas y Diputados lo pudiera ver también en enero, julio. La última semana, por ejemplo. Primero ellos ya lo tuvieron 14 meses, ¿no? Estuvo mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Además, si sale va a tener que ser producto de un acuerdo. Seguramente no va a ser la reforma que queríamos originalmente como gobierno. Y seguramente también para la oposición no va a ser lo que ellos querían en sus primeras posiciones. De eso se trata, hacer un acuerdo, ¿no? Lo importante es que tenga el efecto requerido, que es que se reconozca a los que cotizando tienen pensiones que los hacen caer en la pobreza rápidamente, que no les alcanza para vivir, y sobre todo a las mujeres. Y entonces en el diseño más favorable sería que esto saliera la última semana de enero del Congreso Nacional de ambas cámaras. Pero veremos esa última parte, porque algunos plantean que esto debiera pasar en marzo en la Cámara de Diputados, y yo lo veo complejo, Julio, porque en marzo esto después puede convertirse como en caballito de batalla de las elecciones, ¿no? Y como que ya necesitamos resolverlo, es importante para el país. Bueno, es necesario, yo creo que toda la gente está esperando, además por el bien de los jubilados, ¿no? De los pensionados, sí, que gente que tiene necesita. Varios elementos, la gente necesita, como tú dices, pero sabes también por otras cosas, ¿eh? Siempre se habla de que Chile necesita crecer mucho, y nosotros lo compartimos, sobre todo necesitamos más empleo, ¿no? Pero para que crezcamos tienen que reducirse además las incertidumbres que hay. Y un país que no logra ponerse de acuerdo en 10 años es complicado. Es complicado, los mismos informes internacionales así lo dicen, ¿no? Le recomiendan a Chile poder resolver su tema de pensiones. Así que yo creo que hay que seguir con buena voluntad bregando por el acuerdo, pero hay aquí fuerzas que tratan de oponerse. Ahora mismo, Julio, filtraron el informe de la Comisión Técnica que se iba a presentar, y eso, en vez de abonar cierto más espacios de confianza para poder seguir conversando, lo que hace es instalar desconfianza, ¿no? Yo lo único que sé es que si aquí gana la posición de no hacer nada, lo que va a ocurrir es que las pensiones van a seguir bajando, las AFPs van a seguir ganando, y Chile va a seguir con un nudo que no ha sido capaz de resolver en una década. Así que creo que hay que hacer un esfuerzo, más esfuerzo todavía. Sí, mucha gente me pregunta aquí si finalmente se llegan a acuerdos, ¿cuándo esto podría ser ley? Miren, el evento, por ejemplo, de que esto se pudiera sacar en enero, seguramente se promulgaría en febrero y publicaría en febrero, y que lo que le importa a las personas, ¿cierto?, desde cuando se empiezan a pagar los beneficios. Para esto transcurren aproximadamente 5 meses, que se actualizan bases de datos, que se hacen todas las disposiciones para que se pueda empezar a contar con los recursos, ¿no? Lo mismo ocurrió en el caso de la PGU, que se demoró algunos meses también en empezar, pero es algo que sería buenísimo porque estamos hablando a mediados del próximo año. Entonces, yo para los auditores de la radio Bio Bio comentarles, para una cosa, para despejar esta fake news, ¿no? Esta reforma no es para los que no cotizaron y no es para otros, es para los que cotizaron. Entonces, si hay algún auditor o auditora que está escuchando y quiere saber cuánto le va a subir su pensión, tiene que pensar cuántos años ella cotizó o él cotizó. Si la persona cotizó 30 años, va a recibir un aporte de 3 UF mensuales. Pero si además esa persona es mujer, va a tener un 11% por este tema de expectativas de vida que te contaba. Entonces cada uno puede hacer su cálculo. Si cotizó 10 años, una UF, 20 años, 2 UF, 30 años, 3 UF. Si cotizó 40 años, Julio, igual 3 UF. Este beneficio tiene ese tope porque hay que hacer sostenible el pago de pensiones ahora en el presente y también en el futuro. Entonces hay que resguardar también aquello. Hay un tema que dice la gente, el 6% ya está definido cómo va a ser, se reitera mucho esa pregunta entre los auditores, ministra. Oye, mira, lo primero aclarar una cosa, que en Chile el único que cotiza es el trabajador, con el 10%. En el mundo se ahorra el 18% y se ponen también los empleadores. Hoy día el 6% no existe, entonces es materialmente imposible que alguien te lo quite, porque ni siquiera existe. Y si no hay acuerdo y no hay reforma, lo peor es que no va a existir tampoco. Y lo que sabemos es que el monto del ahorro previsional tiene que aumentar.
Cuando se cree el 6%, los que son empleadores lo van a empezar a pagar a un punto por año, ya para que puedan ir absorbiendo este costo laboral. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Una parte de este 6% va a ir a capitalización individual para fortalecer el ahorro de las personas. Otra parte va a ir al reconocimiento de años cotizados, que es lo que te comentaba. Y una tercera parte va a ir a equidad de género. Los montos dependen de lo siguiente. En el caso de equidad de género, porque vivimos más las mujeres, hay una discusión entre si esto debe ser un 0,5 o un 1%. Lo que ha estado saliendo en la prensa, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Por ejemplo, a lo mejor partir en longevidad de mujeres que vivimos más en un 0,5, pero que esto se ajuste con una regla que diga, bueno, pero si en 3 años más se necesita más plata, o en 10 años más se necesita más plata, se va a llegar al 1, ¿ya? Para reconocer los años cotizados de las personas, ¿ya? Hemos estimado nosotros, ¿cierto?, que se haga un aporte, ¿cierto?, que luego la persona que hoy día está cotizando, cuando a ella le toca jubilarse, lo recupere con interés garantizado, ¿ya? Y ese aporte estaría alrededor de 2 puntos de la cotización. Eso la persona no lo pierde, lo que hace es guardarlo para cuando ella se jubile. Y lo que hace el sistema de pensiones es que esta cuestión es bien enredada, pero va a ser bien simple al final de los hechos. La persona lo va a ver todos los meses en su cartola, lo va a tener igual resguardado, y cuando se jubile, seguramente si es una persona muy joven, ese 2% ya va a haber aumentado su propio ahorro previsional para darle una mejor pensión, pero para los actuales pensionados y para quienes estamos en los 50 y siempre, muy cerca de jubilarnos, ¿no?, a esas personas les va a convenir más tener este seguro de una UF por 10 años cotizados. Entonces es una mezcla de instrumentos. Lo que sí debo dejar claro es que a nadie se le va a quitar su plata. Eso no existe, esa posibilidad no existe, o sea, esa ha sido parte de las fake news que se han tratado de instalar. Tampoco nada se va a estatizar. Lo que hay es tratar de sacar del extremo un sistema que solo se basa en las reglas individuales y que como Chile tiene un país, por ejemplo, con bajo salario, aunque algunos quieran negar esta realidad evidente, hace que la pensión, si tú cotizas el 10%, que es poco, sobre una base chica, que es tu sueldo que es bajo, va a tener entonces una pensión baja. Entonces lo que hay que hacer es dar esto un poquito de mixtura con algunos instrumentos en particular que beneficien a las mujeres, que los hombres también tienen bajas pensiones, pero las mujeres sufren mucho más castigo. Es dramática la realidad de las mujeres en Chile en materia de pensiones. Y la brecha, porque se habla mucho de la brecha. Sí, las mujeres tienen una pensión que es casi de un 43% más baja que la de los hombres, un 42,7%. Entonces, si uno ve, dice, ¿por qué pasa esto? Bueno, primero porque las mujeres cuidamos, ¿cierto? Y muchas veces las primeras en salir del mundo del trabajo para la pandemia fueron las mujeres. Eso quedó súper claro, ¿cierto? Después, las mujeres ganamos menos que los hombres. Las mujeres tenemos más lagunas que los hombres porque ante cualquier cosa la que se va a la casa a cuidar a los hijos es la mujer. Las mujeres además, Julio César, en las empresas, fíjate que trabajan en los sectores que tienen remuneraciones en general más bajas, que se llaman sectores feminizados. Trabajan en servicios de alimentación, en servicios de hotelería, en cuidados a otras personas, en trabajadora de casa particular, que son sectores más mal pagados. Entonces, todos esos elementos que uno dice son culturales y son del mercado laboral, tienen que abordarse, pero lo que la reforma hoy día está abordando en brecha es una inequidad que produce el propio sistema de pensiones, que es lo que te comentaba, que a la mujer le calculan en más años el saldo que tiene que distribuir porque vive más. Pero las pensiones no son solamente un problema individual, se trata de resolver socialmente un tema que afecta a la mayoría de las personas mayores del país. Entonces, el giro y el llamado también a quienes hoy día son más jóvenes, lo primero decirles que mañana seguramente van a ser viejos, igual que los demás. Todos vamos a envejecer. Ojalá que no nos demos cuenta tarde de que esta reforma se tuvo que haber hecho y lo logremos, ¿no? Y que cuando esas personas envejezcan, no puede ser culpa de ellas, no se les puede achacar a ellas la responsabilidad de vivir más, porque eso es una buena noticia para el país. Entonces no se les puede castigar por eso. Y ahí se requiere una solidaridad entre hombres y mujeres, que parece del todo razonable, ¿no? Bueno, ese es una opinión personal, me va a permitir una opinión personal, ¿sí? Pero yo creo que eso es algo que vamos a tener que construir como país
desde el colegio. Sí. Vamos, hoy día el país en esto está con opiniones muy sesgadas, muy anuladas además por las redes sociales, etcétera, pero Sí, creo por que la propaganda también. creo que para construir un país más solidario, diferente, que tenga otra mirada, no tenemos que discutir a los 35 años, 45 años por Twitter. Creo que de joven tenemos de joven tener una mirada distinta, tener una educación más emocional además para poder gestionar nuestras emociones en el ámbito de muchas cosas que sirven después para la violencia intrafamiliar, para tantas cosas que hoy día nos pasan la cuenta cuando ya somos adultos, ¿no? y vemos tanta violencia de género sobre todo, pero también en esta materia, en la solidaridad, en cómo construimos un país diferente, tiene que ser desde más niños, esa conversación. Sí, yo comparto eso y creo que por eso decía, mira, todos vamos a llegar a persona mayor. Uno dice a viejo porque es como más coloquialmente habla, ¿no? Y a veces se da cuenta cuando ya es muy mayor, pero los jóvenes de hoy día también van a envejecer y lo otro es mirar un poco la realidad de lo que está pasando, Julio César, porque yo comparto lo que tú dices, que por redes sociales de repente el debate es súper, un poquito violento incluso, así como muy descalificatorio de un lado y de otro y todo. Entonces dicen, Chile no es un país solidario. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo veo como los datos de las pensiones, por ejemplo, la mitad de las mujeres que se pensionó el mes pasado, que fueron 7.000, tuvieron una pensión de su FP que es de 46.000 pesos o menos, de ahí para abajo, digamos. Entonces yo digo, esa gente igual no vive con eso. Entonces Chile sí es un país solidario, el problema es que esa solidaridad está recayendo solamente sobre algunos, sobre los hijos, sobre los nietos, a veces sobre algunos vecinos para no dejar a las personas mayores de un pasaje, de una calle, sola, ¿no? Pero una sociedad que tiene, una solidaridad que tiene que ser un poco más colectiva, porque así los países crecen, con todo no se va dejando a la gente en el olvido. Eso es demasiado cruel. Ministra, le quiero agradecer esta conversación con la radio, bastante informativa, que es bueno poner a la gente al día. La gente tomará sus opiniones como siempre. Un abrazo, que le vaya bien. Un abrazo y que cunda la esperanza, que es lo que nos hace bien. Que le vaya bien. Esté muy bien, Julio.